verdades del tabernáculo, por eso tengo la imagen del tabernáculo de Moisés aquí adelante, para que podamos hablar sobre algunos de esos principios y para que ustedes puedan ver, mientras estoy hablando de esos lugares y esos muebles, pueden ver algo visual también, que vamos a estar avanzando, porque cada una de estas cosas que vamos a ver tiene una revelación espiritual. Amén. Tiene una revelación espiritual y es muy importante para este manual de la alabanza y la oración, porque cada vez que estamos reunidos es un viaje hacia su presencia y vamos a entender que en el lugar santísimo donde está el arca del pacto, que representa la presencia de Dios y la gloria de Dios, es el lugar donde queremos estar. ¿Bien? Es el lugar donde queremos estar cada día de nuestras vidas, entender que Dios nos invita cada día para estar en el lugar santísimo, estar en su presencia, buscar su rostro. Entonces, cuando hablamos de este principio de verdades del tabernáculo, tenemos que entender la alabanza nos está llevando a un lugar. La alabanza trae en escena la gloria de Dios. Queremos estar en la presencia de Dios, queremos estar en la gloria de Dios, queremos estar donde Él está, no solo tocando música, no solo tocando un instrumento o haciendo bulla, pero queremos que la presencia de Dios, el peso de la gloria de Dios puede llenar el lugar. Y cada vez es un viaje hacia su presencia. Vamos a estar hablando sobre verdades del tabernáculo y pueden tomar nota del título, pero pueden abrir sus Biblias en Éxodo 25, en Éxodo capítulo 25. En Éxodo capítulo 25, donde Dios empieza a dar instrucciones a Moisés del tabernáculo, algunas instrucciones muy específicas. Dios siempre tiene las cosas planificadas, preparadas, tiene medidas exactas también, entonces nos toca a nosotros solo recibir las instrucciones y caminar en eso, ¿no? Entonces, cuando hablamos del tabernáculo, algo muy importante para entender es, como dice la palabra, nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Nosotros somos la casa del Señor. Nosotros somos el tabernáculo. Entonces, el lugar, todo eso que vemos en lo natural que tenían que construir, que tenían que preparar, tenemos que entender que está hablando de nuestras vidas también, está hablando de nuestro corazón. Entonces, el propósito también de mi vida es preparar una habitación, preparar un lugar donde Él puede descansar, donde su presencia puede morar, como en este tabernáculo, ¿no? Entonces, es algo que debe afectar nuestra alabanza y adoración. Es todo el propósito de este manual que estamos viendo sobre la alabanza y adoración, que nuestra forma de alabar y adorar debe cambiar. Podemos adorar con más libertad, podemos adorar más libres, con más pasión, con más fuerza, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. ¿Cuántas veces después de una alabanza, adoración, sentimos que he adorado con todas mis fuerzas, ¿no? Entonces creo que muchas veces nos damos cuenta que siempre podemos dar más, ¿no? Siempre podemos dar más. Cuando hablamos del tabernáculo y vemos en lo natural esta hermosa imagen del tabernáculo de Moisés y vemos todas esas instrucciones y medidas en lo natural, tenemos que entender, hay una revelación espiritual que Él quiere crear este lugar de habitación en nosotros, en nuestro corazón. Entonces nosotros somos el tabernáculo, un lugar donde su presencia puede morar. Entonces cuando estamos viendo esos muebles y estamos viendo esos lugares, vamos a hablar un poco sobre la revelación espiritual, y no se olviden de poner la luz sobre tu propia vida, sobre tu corazón y ver qué es lo que tenemos que hacer en nuestras vidas. Pero aquí en Éxodo 25, mira lo que dice en el versículo 1, empezando en el versículo 1, Éxodo 25, versículo 1. Jehová habló a Moisés, tal vez quieres subrayar eso porque es Jehová hablando a Moisés. Bien, entonces es la voz del Señor, son las instrucciones del Señor. No dice, Moisés estaba en un lugar ahí solo y tenía esta gran idea. No dice eso. Dice, Jehová habló a Moisés. Y hermanos, si hay algo que yo quiero hacer es afinar mi oído más y más a la voz del Padre, a la voz del Señor. Yo creo porque el Señor ha trabajado y ha tenido que trabajar eso en mi vida, de afinar mi oído a la voz del Padre, la voz del Señor, pero no es completo, no es una obra completa todavía. Él todavía quiere trabajar en nuestras vidas, quiere afinar nuestro oído para que podamos escuchar su voz, para que podamos saber, sin duda, cuando viene una voz del Señor, una dirección del Señor, y poder escuchar su voz. Pero eso viene del Señor, no viene del hombre, no viene de lo que el hombre quiere diseñar.
eso viene del Señor. Entonces dice, Jehová habló a Moisés, es muy importante, diciendo, déjenme leer esto, leer hasta el versículo 9. Di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda de todo varón que le diere de su voluntad de corazón. Tal vez quieres subrayar esta parte también, porque cuando hablamos de ofrendas, un dar espontáneo, una ofrenda, ciertamente es lo que sucede. Todo varón que la diere de su voluntad o de corazón. Depende de nuestra voluntad, nuestro corazón, en poder hacer algunas cosas. Tomaréis mi ofrenda. Esa es la ofrenda que tomaréis de ellos. Y no vamos a hablar sobre cada una de esas cosas en este momento, porque en esta lección quiero enfocarme en los 3 lugares y en los 7 muebles. Y hablar sobre el significado, pero tienes que entender, hay un estudio más profundo también donde podemos estudiar todos esos colores, podemos estudiar todos los utensilios en el tabernáculo y nos da una revelación más profunda, pero vamos a ir viendo ciertas cosas. Dice, esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Hemos hablado en otra lección sobre el incienso puro y como nuestra alabanza debe ser una adoración pura. La necesidad de tener un corazón recto y recto delante del Señor. Y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y mira este versículo 8, y eso es lo que Dios quería hacer en lo natural, y es lo que quiere hacer en cada uno de nuestros corazones. Y harán un santuario para mí, subraya eso, y si tienes otro color, subraya, y habitaré en medio de ellos. Eso es clave. Harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Hay otro pasaje, no tengo la referencia en este momento, pero está en esos capítulos, donde está hablando sobre la ropa de los sacerdotes y la mitra, lo que tenían en su cabeza, ¿no? Y tenían esta frase que decía, santidad de Jehová. Y una de las definiciones de la palabra santidad es santuario. Entonces cuando ellos estaban caminando, estaban diciendo, no solo santidad de Jehová, no solo quiero tratar de caminar en santidad, pero quiero que todos sepan que yo quiero ser un santuario para su presencia. Yo quiero ser un lugar donde Él puede descansar, donde Él puede morar, donde Él puede vivir. Donde su presencia, como dice Jesús, el Hijo del Hombre, no tiene lugar donde recostar su cabeza. La cabeza nos habla del gobierno. Está buscando un pueblo en lo cual Él puede depositar los principios de su reino y su gobierno. Ese es el lugar de nuestro corazón. Entonces, harán un santuario para mí. Y habitaré en medio de ellos. Ese es el propósito, porque cuando empezamos a entender la revelación de todas esas cosas que vamos a ver, empezamos a caminar en esas palabras, Él derrama más y más de su presencia y de su Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y Él va a habitar en nuestras vidas, más y más, ¿no? Entonces, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Dios está diciendo a Moisés, yo tengo las medidas exactas, yo tengo las instrucciones, no quiero que cambies ni una cosa. No, creo que Dios dijo 4 codos, yo creo que 5 es mejor, ¿no? Entonces no está ahí para cambiar el diseño, porque el diseño viene del Padre, el diseño viene de Dios. Entonces nosotros somos administradores de las cosas que Dios nos da. Administradores del propósito y el diseño que Dios tiene para nuestras vidas, pero el diseño viene de Él. Amén. Y somos administradores de los dones de Dios, somos administradores de todas esas cosas, pero el Creador nos ha diseñado. Entonces vamos a estudiar un poco, y es Dios quien dio el diseño a Moisés. Una vez más, versículo 1. Jehová habló a Moisés. Y todos vamos a tener que pasar por cada uno de esos muebles en el tabernáculo. Es la decisión de nosotros. No viene para forzarnos, no viene para obligarnos. Y tenemos que entender algunas de las revelaciones de estas cosas y qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Para ver también, tal vez me he quedado en uno de esos muebles y Dios quiere llevarme a otro lugar más profundo. Entonces, Él siempre quiere llevarnos más adelante, más arriba, más profundo en su presencia. Pero en cada uno de esos muebles podemos hacer un campamento.
Podemos decir, hasta ahí no más, Señor, cuando el Señor tiene mucho más para nuestras vidas. No podemos detenernos, no podemos simplemente estar felices o contentos con lo que ya tenemos, porque el Señor siempre quiere derramar más. Siempre quiere derramar más. Entonces, pero no es algo que tenemos que hacer por nuestra propia voluntad. Entonces, vemos un principio de 3, aún en las casas de Dios. Hay el tabernáculo de Moisés, si quieres tomar nota de eso, en las 3 casas de Dios. Ese es la primera referencia, es el primer ejemplo que tenemos de una casa del Señor. Entonces hay el tabernáculo de Moisés, pero también tenemos la tienda de David, que podremos estudiar eso también, la tienda de David y el templo de Salomón también, que tiene otra revelación y otras cosas que podemos estudiar. Pero en esas 3 casas vemos un principio de 3 partes. Un principio de 3 partes. Y quiero que puedan anotar también, dentro de este tabernáculo de Moisés, vemos un principio de 3 partes también, encontrados en esos 3 lugares. Entonces aquí en el tabernáculo de Moisés tenemos los 3 lugares. Tenemos el atrio exterior. Si quieres tomar nota de eso, vamos a hablar sobre cada una de esas cosas. Pero este lugar, aquí afuera, el lugar más grande es el atrio exterior. Aquí adentro es el lugar santo. Y vamos a hablar sobre esos lugares y los muebles también. Y el lugar más pequeño ahí adentro también es el lugar santísimo, donde está el arca del pacto, donde está la presencia de Dios, donde está la gloria de Dios. Entonces, aún aquí hay un principio de 3 partes. Y cuando tú estudias la palabra vas a encontrar este principio a través de las Escrituras. Cuando enseñamos sobre los bautismos, hablamos de nuestro Dios de 3 partes, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nos ha creado y somos de 3 partes también, espíritu, alma y cuerpo. Pero cuando hemos caído en el pecado y Él nos ha dado una restauración a través de Jesús, nos ha dado una salvación de 3 partes también. ¿No? La justificación, la santificación, la glorificación. Si no solo salvación de 3 partes, nos dio un bautismo de 3 partes. Sangre, agua, Espíritu Santo. Entonces, el principio de 3 partes, ahora vas a leer las Escrituras y vas a decir, ahí está otra vez. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí está otra vez. Ahí está. No solo quiere ser mi Salvador en el atrio exterior, quiere ser mi Señor en el lugar santo y quiere ser mi marido en el lugar santísimo. Ahora ya estás arruinado. Vas a ver el principio de 3 partes. La idea, lo que queremos entender es que estamos en un viaje hacia la presencia de Dios. Es el lugar donde queremos estar. Y tenemos que pasar por esos muebles. Queremos estar en el lugar de su presencia. Entonces, estamos, como la alabanza tiene este propósito de traer en escena la gloria de Dios, llevar el pueblo a la presencia de Dios. Unas cosas que estamos aprendiendo en este manual. Hay una responsabilidad sobre el líder de alabanza, sobre el grupo de alabanza, pero es la responsabilidad de toda la congregación portar la presencia de Dios en su vida. De caminar en santidad, de caminar en pureza, de caminar con un corazón arrepentido, humillado, quebrantado delante del Señor, de ser portadores de la presencia y la gloria de Dios. Es la responsabilidad de toda la congregación. De traer la gloria de Dios en escena, ¿no? Entonces, pero con este propósito de construir un tabernáculo o crear una habitación en nuestro corazón para el Señor. Donde Él puede gobernar, donde Él puede reinar, donde Él puede estar sentado sobre el trono de nuestro corazón. Vemos otro pasaje en Hebreos 8. Toma nota de este pasaje. Vamos a Hebreos 8, 4 y 5. Vamos a Hebreos capítulo 8, versículos 4, versículos 5. Está hablando aquí, dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Mira ese versículo 5, los cuales, subraya eso si estás allí, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Toma nota de esta frase, figura y sombra de las cosas celestiales. Entonces, seguimos leyendo para entender un poco más qué es lo que dice. Dice, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, de lo que estamos hablando en esta lección, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo
que se te ha mostrado en el monte, y toma nota de eso, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Dios ha mostrado, ha dado las instrucciones a Moisés, le ha mostrado el modelo de cómo hacerlo, de qué debe hacer. Y como dice aquí, es este tabernáculo en lo natural, en la tierra, la figura y sombra de las cosas celestiales. Entonces, figura y sombra de cosas en el cielo, ¿no? Entonces, todo eso en base al tabernáculo de Moisés, ¿no? Que es la primera referencia que tenemos de una casa del Señor, ¿no? Entonces, hay una revelación natural, pero hay una revelación espiritual. La palabra modelo significa patrón. Entonces entendiendo este tabernáculo, podemos entender un poco más la dinámica, lo que puede suceder en un tiempo de alabanza y adoración, y cómo el propósito es lograr estar en la presencia de Dios y la gloria de Dios, y vemos algunos obstáculos tal vez en el camino, muebles y cosas que tenemos que pasar, porque en cualquier uno de esos lugares, esos muebles, nosotros podemos decidir quedarnos. Eso representa el viaje a la presencia de Dios en alabanza, pero también, no se olviden, estamos en una carrera. Estamos en una carrera, ¿no? Entonces queremos no solo conocerlo como Salvador, quieres conocerlo íntimamente como Señor, como marido. Entonces eso es un viaje también a este nivel de intimidad con el Señor Jesús. Y cada uno de esos muebles nos ayudan a ir a un nivel más profundo y conocer a nuestro Señor Jesús de una manera más íntima. Y me encanta qué pasó con Jesús, con su muerte. Dice, ¿qué es lo que dice la palabra? El velo ha sido roto. Cuando hablamos de este velo que separaba el lugar santo, el lugar santísimo. Y habla en la palabra de Dios que el velo es la carne de Jesús. No, entonces el velo ha sido roto. En lo natural, el sumo sacerdote una vez cada año podía entrar en este lugar, pero ahora, a través del sacrificio de Jesús, el velo ha sido roto. Tú puedes entrar ahí cada día si tú quieres. Si tú quieres. Si yo quiero. No, entonces, si quiero buscar aquel lugar. Pero el velo ha sido roto. Ahora hay acceso libre, porque Él pagó el precio. La manera de entrar en aquel lugar era a través de un sacrificio, un pacto y a través de un sacrificio de sangre, que es el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Entonces, y un solo sacrificio para siempre. Tú puedes leer eso en Hebreos, en los otros capítulos, tú puedes leer Hebreos 4, Hebreos 5, Hebreos 6 y entender un poco más sobre eso, ¿no? Pero ese es el propósito de cada vez que estamos reunidos, estar en el lugar santísimo, estar en el lugar donde está el arca del pacto, estar en el lugar donde está la presencia de Dios y la gloria de Dios. Entonces nos damos cuenta, no solo ir a la iglesia por ir, no es, es domingo, voy a la iglesia, bueno, ¿qué más voy a hacer? No es así. Es con un propósito de estar en la presencia y la gloria de Dios. Y escuchar su voz, porque cuando tú lees esos capítulos en Éxodo y las instrucciones, es de a este lugar donde el Señor nos habla. De este lugar del arca del pacto. Dice, aquí en este lugar yo me encontraré contigo y yo hablaré a mi pueblo de este lugar. Entonces, yo ni voy a preguntar esto porque todos van a decir sí, porque ¿quién quiere escuchar la voz de Dios? Obvio todos, pero tenemos que tratar de meternos en la presencia de Dios y la gloria de Dios, porque ahí es donde podemos estar seguros que Él va a estar hablando. Y por eso tomamos el tiempo en la alabanza y la oración también. Queremos asegurarnos que estamos en la presencia y la gloria de Dios, y asegurar que la palabra que estamos compartiendo es una palabra que viene del Espíritu Santo, es una palabra que viene del trono de Dios, no solo una palabra que viene del alma de una persona, de un hombre y una mujer que está hablando lo que ellos quieren hablar en su carne o pensando lo que el pueblo necesita escuchar. No, el Espíritu Santo escudriña la parte más profunda de nosotros y Él conoce el corazón de cada uno de nosotros y Él sabe la palabra que necesitamos recibir. Entonces, una vez más, nuestra responsabilidad es afinar nuestro oído a la voz del Espíritu Santo y obedecer y hablar lo que Él quiere hablar. Amén. Entonces, pero es un patrón, es un modelo, es un ejemplo, algo en lo natural que representa todo lo celestial.
Entonces, toma nota vemos algunos pasajes. Vamos a regresar a Éxodo y les voy a leer algunos de esos pasajes, pero hablamos un poco sobre el atrio exterior. Si quieres tomar nota del atrio exterior, es el lugar más grande aquí afuera, el atrio exterior, y podríamos hablar con más detalles sobre cada una de esas cosas, pero voy a solo tocar algunas cosas aquí. Pero Éxodo 27, toma nota, Éxodo 27, 9 a 19. Hablamos un poco sobre el atrio exterior. En Éxodo 27, 9 a 19. Y cada uno de esos muebles tiene un gran significado en nuestras vidas. Amén. Entonces, dice aquí en Éxodo 27, 9. Asimismo harás el atrio del tabernáculo. Déjame solo leer. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 bases serán de bronce, los capiteles de las columnas y sus molderas de plata. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 bases de bronce, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 bases. Y en el ancho del atrio por el lado del oriente, el este, habrá 50 codos. Las cortinas a un lado a la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 bases, ¿no? Pero Dios tenía esas instrucciones específicas para todas esas cosas, ¿no? Entonces, y al otro lado, 15 codos de cortinas. Tú puedes seguir y leer esto hasta el versículo 19, ¿no? Pero dice versículo 19, todos los utensilios de tabernáculo en todo su servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Tomen nota de eso, porque donde vemos bronce es aquí en el atrio exterior y bronce nos habla del juicio de Dios. Tomen nota de eso. Y hay un propósito también. Porque hay el juicio de Dios aquí afuera, pero bronce habla del juicio de Dios. Pero aquí en el atrio exterior, algo que vemos, y como puedes ver aquí en esta imagen, está afuera. Está bajo una luz natural. Entonces eso quiero que puedan tomar nota, no olvidar eso, que el atrio exterior está bajo una luz natural. Cuando tú entras en el lugar santo, algo cambia. No hay luz natural aquí adentro. Aquí adentro es solo la luz sobrenatural del Espíritu Santo, pero aquí afuera hay una luz natural y muchas veces el enfoque está sobre nosotros o nuestras necesidades. Aún las canciones que cantamos en el atrio exterior, aunque estamos alabando y adorando a Dios, muchas veces habla de nosotros o lo que nosotros necesitamos o lo que Dios hace por nosotros. Y aún en las canciones las cosas pueden cambiar. Y muchas veces aquí en el atrio exterior estamos alabando y adorando al Señor, pero muchas veces todavía el enfoque está sobre nuestras vidas y lo que Él hace para nosotros. Pero cuando entramos en el lugar santo, en el lugar santísimo, cambia el enfoque. Empezamos a solo cantar de quién Él es. Y aún las alabanzas, la letra cambia, el enfoque cambia. Entonces tenemos que prestar atención a eso. Pero aquí afuera está bajo toda una luz natural. Aún en niveles de la oración, por ejemplo, aquí en el atrio exterior podemos orar por nuestras necesidades y hay un lugar para eso. Orar por nuestras necesidades, lo que nosotros necesitamos, pero entramos en el lugar santo y cambia el enfoque. Empezamos a orar, interceder tal vez por otras personas y dejamos nuestras necesidades a un lado por un tiempo. Y estamos orando en otro lugar. O empezamos a orar por las necesidades del reino de Dios y entendemos que es mucho más grande de lo que nosotros tal vez estamos haciendo. Hay un reino de Dios. Entonces cambia el enfoque de nuestras oraciones ahí adentro, porque aquí adentro no hay una luz natural, pero aquí afuera sí. Entonces, eso es lo que pasa en el atrio exterior. Y si ese es un modelo, si podemos ver todo eso y podremos considerar todo eso como el reino de los cielos, ¿no? Entonces, toma nota que el atrio exterior hay una luz natural y es el lugar más grande. Eso me muestra y me dice que hay muchos cristianos en el atrio exterior. Y es interesante que, como puedes ver y anotar, cada lugar, el atrio exterior, lugar santo, lugar santísimo, es más pequeño.
Porque viene con un precio, viene con un costo para llegar a conocer a Jesús íntimamente. Vamos a tener que esforzarnos, vamos a tener que, ¿no?, hacer un sacrificio. Entonces muchas veces cuando tú quieres correr más con Él y enamorarte más de Él, porque hay un sacrificio, implica esfuerzo, es un lugar más pequeño tal vez porque hay menos personas corriendo contigo, ¿no? Entonces no es coincidencia que en el atrio exterior es el lugar más grande donde podría estar la mayoría de los cristianos, bajo una luz natural, solo mirando sus vidas, lo que yo necesito, que me bendice, me ayude, Señor, no, solo con un enfoque sobre nuestra situación, nuestra circunstancia, nunca alzando nuestros ojos y pensando cuál es la necesidad del reino de Dios, enfocados en solo nuestro propio reino, o edificar nuestro propio reino. Entonces es un lugar grande, es el lugar más grande en el atrio exterior, ¿no? Entonces hay una luz natural, y muchos están conformes con estar en el atrio exterior. Muchos están conformes con, como vamos a ver sobre este mueble, el altar de bronce. Tienen su salvación. Están en el reino de los cielos. Pero recuerdan la palabra de las 10 vírgenes, ¿no? En Mateo 25 empieza diciendo, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Pero me han enseñado que 5 eran creyentes y 5 no. Pero ahora viendo el reino de los cielos era semejante a 10 vírgenes. Eso me muestra que esas 10 vírgenes están aquí. Solo 5 eran prudentes y estaban preparando su lámpara y su vida. Y 5 insensatas. ¿No? Entonces, aunque estamos en parte del reino de los cielos, ahí es donde tendríamos que hablar un poco del reino de Dios, ¿no? Porque hay el reino de los cielos y el reino de Dios. Es importante entender eso también, ¿no? Pero es el lugar más grande bajo una luz natural. Entramos en este lugar donde nuestras necesidades son satisfechas, pero es una luz sobre nuestra vida muchas veces, y eso es donde muchas personas se quedan. He usado el ejemplo, ¿no? De como que tienes tu entrada, estás allí, estás adentro, pero nadie te ha enseñado que estás en una carrera, que debes ser discipulado, entonces estás allí, pero te quedas ahí en la puerta, como que no sé, bueno, está bien, no sé, pero no sabes que hay algo más, hay un lugar santo, hay un lugar santísimo, donde el Señor quiere llevarnos, ¿no? Entonces, aquí en el atrio exterior, toma nota, hay 2 muebles. Aquí en primer lugar, el altar de bronce. Toma nota del altar de bronce. Aquí también en Éxodo 27, pero si empezamos en el primer versículo, Éxodo 27, versículos 1 a 8. Toma nota de eso. El primer mueble aquí en el atrio exterior, el altar de bronce, el altar de bronce. El altar de bronce es este primer mueble en el atrio exterior. Harás también, Éxodo 27, versículo 1, harás también un altar de madera de acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Y toma nota de eso porque es importante. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Lo cubrirás de bronce. Quiero que puedan prestar atención y tomen nota de eso. En este altar de bronce tenemos madera de acacia, tenemos madera que representa la madera, nuestra humanidad, nuestra naturaleza carnal. Tenemos la madera pero cubierta de bronce. Entonces, ¿qué está pasando en este primer mueble que por si acaso representa el sacrificio de Jesús en la cruz? ¿Por qué? Es la puerta de entrada. A través de su sacrificio. Eso es algo hermoso que aún viendo este tabernáculo que podemos entender qué es Él. Él es alfa y omega. Él es principio y fin. Todo empieza con Él y termina con Él. Entonces empezamos con este primer mueble, el altar de bronce que representa su sacrificio en la cruz. Y terminamos en el asiento de misericordia, el trono de Dios, donde sabemos que Él está sentado, reinando, ¿no? Entonces todo empieza con Él y termina con Él. Bien. Entonces, este altar de bronce, entonces toma nota de eso. La madera es nuestra humanidad, pero ese bronce, el juicio de Dios sobre la humanidad. Y por el pecado en nuestras vidas, por eso es el sacrificio del Cordero en este lugar, el sacrificio de Jesús, que nos da este acceso a poder entrar
ese primer paso, ese primer mueble, nuestra relación con el Señor Jesús. Si quieres tomar nota de algunas otras cosas, el número 5, porque dice 5 codos de longitud, 5 codos de anchura será cuadrado, pero el número 5 habla de la gracia de Dios. Habla de la gracia de Dios. Toma nota de algunos de esos significados de algunos números. El número 4 también habla de la creación o la nueva creación. Entonces es cuadrado también. Entonces, ¿qué puedo entender? Combinar 5 codos, pero es cuadrado. 5 codos, pero hay 4 lados. Podemos entender que el número 4 es para la creación. La gracia de Dios es para toda la creación. Es un mensaje para todos. Por eso de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo. No cierto grupo, porque en este mueble es cuadrado, porque es para toda la creación. Él quiere alcanzar a todo el mundo con su gracia, con su verdad. Entonces es la provisión y el sacrificio de Jesús para nuestras vidas. Entonces aquí vemos la madera cubierta de bronce. Ya han tomado nota de eso. Y en los otros lugares vamos a ver qué materiales hay, ¿no? Pero el altar de bronce fue hecho de madera que representa nuestra humanidad y fue cubierto con bronce, el juicio de Dios. Es el lugar donde ofrecían los sacrificios de los animales. Es el lugar de sustitución, es el lugar donde nuestros pecados son perdonados. Para nosotros representa el lugar de la cruz, representa el sacrificio de Jesús en la cruz. Es el primer paso en este mueble, en el altar de bronce. Y todo eso, una vez más, estamos en el contexto de la alabanza y la oración. Todo eso nos lleva hacia la presencia y la gloria de Dios. Y entender esos principios. Entonces, pero habla del sacrificio de Jesús. Es el lugar donde la sangre de Jesús es derramada. Amén. Entonces, el primer paso hacia Él, como el primer fundamento de la doctrina de Cristo, es el arrepentimiento de obras muertas. Es el primer paso que tomamos hacia Él. Es la puerta de entrada. Es nuestra fe en el Señor Jesús que nos mete en el camino, en la carrera. Y después decidimos cuánto queremos. Yo, por muchos años, yo tenía eso. Yo era cristiano, pero, y bueno, voy a ir a la iglesia, tratar de ser una buena persona, no sé. ¿Qué más hay, Señor? ¿Hay algo más? ¿No? Entonces después lees el apóstol Pablo que dice, yo prosigo a la meta, al objetivo. Y, ¿es salvo o no es salvo? Es salvo. Entonces la meta tiene que estar hablando de algo más que de solo entrar en el reino de los cielos. Está hablando de algo más que el Señor tiene para nosotros. El principio de la carrera, el principio de la novia. Entonces, ese lugar de mucha sangre aquí en el altar de bronce, donde había los sacrificios, y obvio Jesús es el Cordero de Dios, Él es el sacrificio para nuestras vidas, ¿no? Entonces, no podemos entrar en esos otros lugares espiritualmente hablando sin esos principios en nuestras vidas, ¿no? Entonces, por eso cada uno de esos muebles es parte del viaje, es un paso en el viaje, pero te das cuenta cuántas personas en cada una de esas cosas se quedan como en su comodidad, no quieren avanzar más. Y no solo eso, tú puedes estudiar aún los moveres en la historia de la iglesia y puedes ver que como se han quedado en muchos de esos muebles y han hecho un campamento alrededor del altar de bronce. Ahí nos acampamos. O han llegado al lavacro, pero hemos hecho un campamento alrededor del lavacro. O hemos llegado al candelabro de oro y solo era el hablar en lenguas y una experiencia pentecostal y nos hemos hecho un campamento ahí cuando aún el Señor quería llevarnos a cosas más profundas también. Pero es que recogemos cosas en el camino.
No es que, ya he pasado eso, ya, check. No, vas a siempre llevar el sacrificio de Jesús contigo, ¿no? Entonces, recoges esos principios. En cada mueble vas llevando esas cosas contigo. Entonces, el Señor va aumentando más y más. Hay ciertas cosas, y ese es el primer paso, el altar de bronce. Si no entendemos el sacrificio de Jesús, que Él es el Cordero, no vamos a poder espiritualmente avanzar más. Entonces, esa es la puerta de entrada y es lo que representa en su sacrificio. En segundo lugar, el lavacro, aquí en el altar exterior, es el segundo mueble aquí. Puedes poner lavacro, puedes poner fuente de bronce. Lavacro, fuente de bronce, y leemos en Éxodo 30, la referencia está en Éxodo 30, 17 a 21. Éxodo 30, 17 a 21. Mira lo que dice aquí sobre el lavacro, la fuente de bronce. Habló más Jehová a Moisés, diciendo, harás también una fuente de bronce, toma nota de eso, es una fuente de bronce, con su base de bronce para lavar. Subraya esta frase, para lavar. Estamos en Éxodo 30, versículo 18. Para lavar. Y colocarás, mire eso, porque es un poco de el orden que estamos hablando. Porque tenía un lugar específico donde el lavacro tenía que estar. Y el lavacro, ¿sabes? Donde tú quieres ponerlo. Ponlo en cualquier lugar en el altar exterior de que tú pienses. No, hay un orden también, porque mira lo que dice. Y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar. ¿Se dan cuenta del orden de lo que estamos hablando? Tenía que estar entre el lugar santo y el altar. Tenía una ubicación, un lugar específico, porque es parte del camino. Es parte de nuestro caminar, es parte de nuestra relación con el Señor, porque vamos a entender qué es lo que representa este lavacro, ¿no? Pero dice, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Subraya eso también, pondrás en ella agua. Sabemos que agua representa la presencia de Dios, agua representa la palabra de Dios. Pondrás en ella agua. Y mira eso, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Me encanta que habla de las generaciones también, ¿no? Que dice Aarón y sus hijos. Yo tengo que entender qué significa lavarme en esta fuente de bronce, y necesito enseñar a mis hijos a lavarse en este mismo lugar, ¿no? Entonces es parte de las generaciones. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Versículo 20. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, mira el versículo 21, se lavarán las manos y los pies. Tomen nota de eso, las manos y los pies. Las manos hablan de nuestras obras, los pies de nuestro caminar. Habla de lavar nuestro caminar. Por eso lo que Jesús hizo en la cena de lavar los pies de los discípulos no era cualquier cosa, tenía un propósito también de lo que representaba en sus vidas, ¿no? Entonces, lavando los pies es lavar nuestro caminar, ¿no? Entonces, y permitir que Jesús puede hacerlo, ¿no? Porque recuerdas cómo responde Pedro, no, Señor, no me puedes lavar a mí, ¿no? ¿Cómo me vas a lavar a mí? ¿Me vas a lavar los pies? Yo debería, ¿no? Y dice, pero si no te lavo, no vas a tener parte conmigo, ¿no? Entonces, es algo muy importante, pero dice, y se lavarán las manos y los pies para que no mueran, estamos en Éxodo 30, 21, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Déjame mencionar otro pasaje aquí relacionado con el lavacro, y toma nota de esa referencia. Está en Éxodo 38, versículo 8. Toma nota de esta referencia. Éxodo 38, versículo 8. Porque en este pasaje nos da un detalle más sobre el lavacro. En Éxodo 38, 8 dice, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce. Es el juicio porque la palabra, ¿qué es lo que la palabra hace? ¿No? El agua es la palabra, la presencia de Dios, pero eso es lo que estamos viendo en este mueble, lavándonos en el agua de la palabra de Dios.
Y es bronce porque la palabra va a traer juicio a nuestras vidas, va a confrontarnos, va a moldearnos, transformarnos, ¿no? Entonces va a traer corrección a nuestras vidas, la palabra de Dios. Entonces es un lavacro de bronce. Fíjense lo que dice. De los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces vemos que era un hecho de bronce, pero con espejos y lleno de agua. Espejos, ¿por qué espejos? Obvio, porque ¿cómo vas a saber dónde están las manchas? ¿Cómo vas a saber dónde está la suciedad en tu vida? El sacerdote se acerca después de hacer el sacrificio, un lugar de mucha sangre, aquí en el altar de bronce, y quiere entrar en el lugar santo, pero no puede entrar hasta que puede limpiar sus manos, puede limpiar sus pies, puede ver en su vida a través del espejo dónde está la contaminación, las manchas. ¿No? Y entendemos qué es lo que dice la palabra. Este es el espejo. Entonces empezamos a leer la palabra y, ¿qué es eso? Aquí, ¿no? Entonces la palabra es un espejo. Y representa este lavacro porque si queremos entrar en el lugar santo, tenemos que permitir que el espejo de la palabra pueda empezar a mostrarnos dónde tenemos la mancha, dónde tenemos la contaminación en nuestras vidas, las debilidades, las falencias, los residuos del pecado que todavía hay. Entonces, como un espejo. Y abre la palabra y por eso, tal vez muchas veces no estamos felices con lo que vamos a ver. O vas al espejo y siempre estás feliz. O tal vez dices, eres papi chulo, no hay ningún defecto en ese rostro ahí. No, yo creo que cada uno de nosotros tenemos algo de, no quiero mirar, no. Entonces, porque es lo que pasa con la palabra de Dios. La palabra va a revelar esas cosas en nuestras vidas, las cosas que Dios quiere cambiar, las cosas que Dios quiere limpiar. Y santificar a su novia, a su iglesia, a través del lavamiento del agua por la palabra. Entonces, el lavacro, con esos espejos de bronce, está hablando de lavarnos con la palabra antes de entrar en el lugar santo. Entonces, está hablando y representa la santificación en nuestras vidas. Este mueble es la justificación, porque somos justificados en Jesús, no por nuestras obras, pero por su obra, por su sacrificio, somos justificados. Pero este proceso que empieza con el lavacro y continúa, por si acaso, es un proceso de santificación, de limpieza, de purificación que viene a través de la palabra. Por eso cuando alguien empieza a caminar con Jesús, tienen que empezar a entregar su vida a la palabra lo más rápido posible para empezar este proceso de santificación y limpieza. ¿No? Entonces, por eso muchos, tal vez algunos cristianos están aquí afuera, tienen su salvación, pero no se están acercando al lavacro como deberían hacer, para que la palabra, para que el agua de la palabra empiece a lavar sus vidas. Porque es parte del proceso, es lo que estamos haciendo hoy aquí en esta escuela, en la enseñanza. Entonces tenía agua para que podían lavarse. Y Jesús empieza a cambiarnos y transformarnos, ¿no? Entonces es necesario el lavacro para cada creyente, para cada cristiano, para poder madurar, para poder ser transformado, para poder ser moldeados a la imagen de Jesús. También puede hablar de un bautismo en agua también, aquí en el lavacro es parte del proceso en nuestras vidas. Es algo muy importante en nuestras vidas, pero el primer bautismo, el bautismo que es el único requisito para los otros bautismos, es que somos bautizados en su sangre aquí, a través de su sacrificio. Y eso abre la puerta a todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, entendemos que un bautismo en agua, lo que vemos aquí, lo que vamos a ver aquí, tal vez en la noche, no sé, pero un bautismo del Espíritu Santo, aquí en el candelabro, es parte de mi caminar, es parte del proceso, es algo que me lleva a una intimidad más fuerte con el Señor, pero no determina mi salvación. Y eso es fuerte. Sí, no para ustedes, tal vez, pero para alguna persona que escuchen, porque alguna persona piensan que si no ha sido bautizado en agua, no puedes ir al cielo.
Pero eso no es lo que estamos viendo aquí. Es lo que no es lo que nos muestra. Lo que nos lleva al cielo es el bautismo en sangre de recibir ese sacrificio del Señor Jesús. El bautismo en agua es muy importante. Tiene un gran significado y cada uno de nosotros debemos ser bautizados en agua. El bautismo del Espíritu Santo es sumamente importante. Y creemos que cada persona debe ser bautizada en el Espíritu Santo. Y hablar en lenguas también. Entonces es parte del camino. Pero empieza a ver, wow, todo eso es el reino de los cielos. Y cosas que están sucediendo dentro del reino de los cielos, ¿no? Entonces, pero este lavacro habla también del bautismo en agua. Si queremos avanzar hay que pasar por ese lavacro, ¿no? Entonces, y hecho de espejos de bronce. Es lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas. Porque en esos espejos vas a poder ver tu vida tal cual como eres, ¿no? Y eso es, creo yo personalmente, muchas personas no quieren estudiar la palabra porque no quieren acercarse, no quieren ver en el espejo. Dicen, no, gracias. No. Prefiero no estar en este lugar porque hablo mucho de la palabra y la palabra es como un espejo y Dios me empieza a mostrar porque me ama. Es lo que no entienden muchas personas. Es porque te ama, de que quiere mostrarte dónde están las debilidades, porque quiere transformarte, porque te ama, ¿no? Entonces muchos no han entendido que aún en la corrección que viene de la palabra de Dios es el amor de Dios. Todo lo que Él hace viene de un lugar de amor, de confrontarnos, de señalar algo a través de la palabra en nuestras vidas, de mostrarnos, wow, es algo que tengo que cambiar en mi vida. Es porque Él me ama y no quiere dejarme como estoy, ¿no? Entonces es parte de pasar por este lavacro. También, ¿no? Entonces, viene la palabra de Dios, el juicio de Dios, pero está hablando de la santificación. También, como les dije, representa un bautismo en agua. Es importante porque el bautismo en agua es como una muestra externa de algo que Dios ha hecho en nuestro interior. Es una declaración a todos que somos seguidores de Jesús. Entonces tiene un gran propósito ser bautizados en agua, ¿no? Pero bueno, el ladrón ahí al lado de Jesús no tenía tiempo para hacerlo ahí ese día, ¿no? Entonces es uno de los ejemplos que podemos ver. Hoy estarás conmigo en paraíso. Ay, no, ¿dónde está el agua? Tenemos que bajar ahora porque tengo que bautizarte o no vas a estar en el paraíso conmigo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es uno de los ejemplos. Es uno de los ejemplos, ¿no? Pero ya estaba dentro. Ya estaba dentro. Entonces, el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo son necesarios, son importantes. Enseñamos, animamos a toda la persona, ¿no? Porque es algo que te lleva a un nivel más íntimo con el Señor. Es parte del camino que te va a llevar a una relación más íntima con el Señor Jesús, ¿no? Entonces, pero ese lavacro está hablando del lugar de la palabra de Dios, donde estamos siendo limpiados, transformados. Toma nota de algunas referencias aquí. En Efesios 5:26, hablando de la novia, hablando de la iglesia, para santificarla, subraya eso, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y eso es exactamente lo que hace en este mueble lavacro, ¿no? Esa purificación, la santificación del agua de la palabra en nuestras vidas. ¿Y con qué propósito? Nos dice en el versículo 27, Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Y si queremos llegar a ser esta iglesia, esta novia santa, sin mancha, ni arruga, tenemos que pasar por este lavacro. Tenemos que pasar por la santificación y la purificación, como dice aquí, en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces también en 2 Corintios 3:18, toma nota de esa referencia más. 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor,
Somos transformados. Subraya eso. Somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, Él quiere transformarnos de gloria en gloria a través del lavamiento del agua por su palabra. Quiere limpiarnos. Entonces, cada semana, cada mes, si estamos en el camino correcto, cada año debemos mirar atrás y decir, bueno, todavía tengo suciedad por ahí. Todavía hay algunas cosas con que estoy luchando, pero hay más santidad de que era lo que era antes, lo que había antes, ¿no? Entonces, tengo más de la imagen de Jesús en mi vida ahora de lo que tenía antes. Y eso, si estamos en este camino, estamos en buen camino, ¿no? Entonces, pero la santificación era algo esencial en nuestro caminar, y es algo esencial en nuestro caminar. Y podemos también entender cuántos cristianos van a las iglesias y están en las actividades, pero nunca se acercan al lavacro. Necesitamos todo en nuestras vidas. Todo, cada uno de esos muebles es una parte esencial, importante en nuestro caminar con el Señor. Entonces, pero ese es el primer lugar, el atrio exterior con la luz natural. Amén. Pero entramos aquí en ese segundo lugar. Entonces, toma nota de eso. El segundo lugar es el lugar santo. Y voy a leer algunas cosas aquí de mis notas. Es un lugar cerrado. En el atrio exterior hay luz natural, pero en el lugar santo no hay luz natural. Y esa es la clave. No hay luz natural. Hay solo la luz sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Ese es en el lugar santo. Es un lugar cerrado. Y toma nota, el enfoque en este lugar está en las necesidades de Dios o en las necesidades del reino de Dios, no en nuestras necesidades. Estábamos viendo esta mañana que aún las canciones que cantamos, la alabanza, la adoración, cuando estamos aquí en el atrio exterior, podemos estar cantando sobre nuestras necesidades, lo que Dios hace en nuestras vidas, y estamos alabando y adorando al Señor, y es hermoso. Pero algunas de las canciones, el enfoque es nosotros y lo que Dios hace para nosotros. No hemos visto una buena definición. Recuerden de alabanza, adorando a Dios por lo que Él hace, y adoración, adorándole por quien Él es. Entonces hay un cambio aquí. Cuando hacemos esta transición del atrio exterior al lugar santo, algo cambia. Ahora aquí adentro no hay luz natural, es un lugar cerrado. Hay una luz sobrenatural del Espíritu Santo. Y el enfoque está en quien Él es, sus necesidades, las necesidades del reino de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces cuando cantamos algo como al que está sentado en el trono, sea la gloria, sea la honra, sea el poder, no estamos cantando, no es una canción del atrio exterior. Es una canción del lugar santo, ¿no? Del lugar santísimo, porque simplemente cantamos de quién Él es. Amén. Entonces, es un lugar cerrado, no hay luz natural, es un lugar más pequeño que el atrio exterior, porque lastimosamente no queremos que sea así, pero muchas veces cuando decidimos enamorarnos más y más de Jesús, cuando decidimos correr en pos de su presencia, en cada mueble podemos ir perdiendo personas, ¿no? Porque están tranquilos, felices, en cualquier lugar. Y hay menos personas corriendo con nosotros, porque implica un esfuerzo, implica un sacrificio. Y Él siempre tiene más para nuestras vidas. Quiere darnos más de quien Él es, de su imagen, ¿no? Entonces, es un lugar es más pequeño del atrio exterior, pero hay una luz sobrenatural aquí adentro, ¿no? Entonces, vemos este mueble, el primer mueble que vamos a ver aquí en el lugar santo. Toma nota de eso, es el candelabro. Aquí el candelabro. Candelero o candelabro de oro. Y toma nota, vamos a este pasaje. Éxodo 25, 31 a 40. Toma nota de esta referencia. Vamos a ver este primer mueble aquí en el lugar santo. Pero Éxodo 25, 31 a 40. Déjame leer algunos de esos pasajes. Dice, harás además un candelero de oro puro
Toma nota de oro puro. Subraya eso en el versículo 31. Oro puro. Lo que estaba mencionando de algunos de los muebles en el atrio exterior, que era madera de acacia cubierta de bronce. Bronce representando el juicio de Dios sobre la madera, sobre nuestra humanidad o sobre nuestra carne. Qué interesante que entramos en el lugar santísimo y tenemos este candelabro de oro que es oro puro. ¿Qué es el oro? La naturaleza de Dios. Entonces no hay nada de carne en este mueble. ¿Por qué? Porque está hablando del Espíritu Santo de Dios. Es oro puro. Exactamente, el oro es el carácter divino de Dios, es la naturaleza divina de Dios. Y algunos muebles en el tabernáculo, cuando tú lees todos los pasajes y haces el estudio, vas a ver algunos de madera cubierta o con oro o bronce, o algunos, como en este caso, de oro puro. Y oro es el carácter divino de Dios. No hay humanidad en este mueble, ¿no? Entonces está hablando sobre la naturaleza divina de Dios y la luz del Espíritu Santo. La luz del Espíritu Santo. Cuando hablamos de este candelabro de oro, como mencioné en la mañana, el lavacro aquí afuera, que habla de limpiarnos con la palabra de Dios, el lavacro también representa el bautismo en agua. El candelabro de oro aquí en el lugar santo también representa el bautismo del Espíritu Santo y el hablar en lenguas. Pero es la luz sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Entonces, es otro nivel, es otro paso, es otro lugar en nuestra relación con el Señor donde el Espíritu Santo empieza a traer más y más luz a nuestras vidas. Ahora cuando lees la palabra de Dios, lees de otra manera y lees, aunque has leído un pasaje 1000 veces el mismo pasaje, pero lees otra vez y algo salta de la página, que unas palabras, porque el Espíritu Santo está trayendo su luz. Por eso, cuando lees la Biblia, cuando estás estudiando, hay que orar, hay que pedirle al Espíritu Santo que Él puede abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento, para que Él puede traer su luz y soplar sobre la palabra que vamos a recibir. Entonces, eso es lo que representa. Representa también el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Mira lo que dice aquí también en el versículo 31. En Éxodo 25:31, harás además un candelero de oro puro, toma nota de eso, pero mira lo que dice también, subraya, labrado a martillo se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas, sus flores serán de lo mismo. Podríamos hacer un estudio más profundo de todas estas cosas, todos los colores, todos los utensilios, pero en este manual, lo que estamos viendo aquí de la alabanza y la adoración, estamos solo tocando algunas cosas, ¿no? Entonces, dice, labrado a martillo, y ¿qué es? Es oro puro, y oro es el carácter de Dios, pero labrado a martillo, formado, no moldeado, y eso es lo que Él hace con nuestras vidas también. Y vamos a ver eso cuando llegamos al lugar santísimo y vemos los querubines, que igual este pedazo de oro que forman los querubines es labrado a martillo, y hay toda una revelación de los querubines y un ministerio de los querubines. Entonces, pero está hablando de Dios formando y moldeando su carácter en nosotros. Pero es labrado a martillo. No dice allí masajes y que te sientes bien. Oh, gracias, Señor, más de tu carácter, Señor. No, dice labrado a martillo. No estoy hablando de un proceso que es fácil todo el tiempo. Muchas veces sí es un camino difícil, es un camino angosto, es un camino apretado. Hay tratos, hay momentos difíciles, pero Él está formando su carácter en nosotros. ¿Amén? Entonces, ese es parte de lo que está pasando, ¿no? Entonces, déjeme leer un poco aquí que tengo mis notas. Todos los que desean conocer a Dios en intimidad, aquellos quienes tienen hambre para lo sobrenatural, dejarán la luz natural del hombre en el atrio exterior para moverse hacia la luz de Dios, la luz sobrenatural del Espíritu Santo en el lugar santo.
Bien, entonces, es un aceite, es una luz que debe estar constantemente activa, ¿no? Entonces, por eso vemos cuando vemos en Samuel, en primero de Samuel, y vemos sobre Elí y el sumo sacerdote Elí y las cosas terribles que él estaba haciendo, que no estaba haciendo las cosas que debería hacer, sus responsabilidades como sumo sacerdote, y dice que por causa de su flojera, pereza espiritual, por no hacer lo que él debía estar haciendo, casi la lámpara del Señor se apague, dice. Porque el sacerdote tenía la responsabilidad de atender a esas lámparas, de atender al candelabro de oro, de atender al altar de incienso mañana y noche, y que sea un incienso puro, constante, perpetuo, que sea un sacrificio constante, que la luz nunca se apague. Y es interesante que era la responsabilidad de los sacerdotes, como es tu responsabilidad también, en tu propia vida. Como es mi responsabilidad en mi propia vida. Entonces, somos responsables para mantener el fuego y la luz del Espíritu Santo encendida en nuestras vidas. Somos responsables para mantenernos así apasionados. No es la responsabilidad de nadie más. Entonces, deja de echar la culpa a cualquier otra persona si hay sequedad en nuestras vidas. Es porque eso, es que mi mamá, mi papá, eso. Somos responsables nosotros, cada uno vamos a tener que rendir cuentas delante del Señor. Entonces, lo que Elí no estaba haciendo, no estaba preparando la lámpara, no estaba atendiendo a la lámpara, pero como vemos en este pasaje en 1 de Samuel 3, que habla de Samuel y lo que sucede, vemos algo muy importante y tomen nota de eso. Siempre hay un remanente, marquen mis palabras, en cualquier lugar, en cualquier congregación, en cualquier nación, en cualquier parte del mundo, siempre hay un remanente que no va a permitir que la luz del Espíritu Santo se apague. Que van a estar apasionados, van a abrir las puertas del templo como Samuel abre las puertas del templo para que todos puedan entrar. Pero el candelero habla de algunas cosas, toma nota, habla de revelación, nos habla de luz, y vamos a entender eso más en un momento porque hay otro mueble, aquí hay 2 muebles más en el lugar santo. Pero el próximo mueble que vamos a ver es una mesa de pan. Y el pan habla de la palabra de Dios. Pero se dan cuenta, es otro pan, es otro tipo de pan. Es una palabra, es una revelación en las Escrituras que solo puedes recibir cuando tienes la luz del Espíritu Santo guiándote para que tú puedas ver este pan y esta mesa. Hay palabra afuera, en el atrio exterior. Pero hay otro nivel de palabra, una palabra más profunda en el lugar santo, y solo podemos encontrar esta palabra con la ayuda de la luz del Espíritu Santo. Entonces representa luz, representa revelación, representa el bautismo del Espíritu Santo. El hablar en lenguas habla de los dones del Espíritu Santo también. Entonces cada una de esas cosas, cada uno de esos muebles, una vez más, nos lleva a un lugar más profundo en nuestra relación con el Señor Jesús. Entonces, enseñamos, por ejemplo, sobre el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas, animamos a todas las personas a recibir este bautismo, pero bueno, tampoco podemos forzar a la persona, es la decisión de cada persona si quiere recibir este bautismo o no. Pero una de las cosas que hace este bautismo es que te lleva a un nivel más profundo en tu relación con el Señor Jesús, te lleva a una relación más íntima con el Señor Jesús. Y ustedes los que hablen en lenguas, si hablas en lenguas, sabes, has experimentado eso, una conexión un poco más fuerte con el Señor, porque un abismo llama a otro abismo, tu espíritu está clamando. Dios es espíritu también. Muchas veces no tenemos las palabras en lo natural para decir, pero tenemos un idioma celestial, tenemos las lenguas. Entonces nos conecta con el Señor a un nivel más profundo. Un nivel más profundo. Entonces tiene un gran propósito también. Y si has recibido el bautismo en el Espíritu Santo y hablar en lenguas, mi pregunta es, ¿cuándo es la última vez que has hablado en lenguas?
¿no? Y eso debemos considerar eso, porque algunos hablaban cuando recibieron el bautismo y nunca más han hablado. Debe ser un estilo de vida, debe ser algo constante en nuestras vidas. Y vemos eso aquí en este candelero, ¿no? De oro. Es un arma increíble y tremendo en nuestras vidas. En cualquier momento que podemos usar esa arma. ¿Cuánto hablamos en lenguas? ¿No? Entonces, eso es algo muy importante para nuestras vidas, ¿no? Entonces, eso es lo que está hablando aquí un poco de este lugar. Otro mueble, hemos visto el candelabro de oro. El otro mueble, el segundo mueble aquí en el lugar santo, toma nota, es la mesa del pan de la proposición. La mesa del pan de la proposición, o también conocido como el pan de su rostro o pan de su presencia. Me gusta eso. Pan de su rostro o pan de su presencia. Queremos ver su rostro, queremos conocerlo cara a cara. ¿Bien? El pan de su rostro. Vamos en Éxodo 25, mira lo que dice en el versículo 23. Empezando en el versículo 23. Es el segundo mueble aquí en el lugar santo. La mesa del pan de proposición o pan de su rostro. Éxodo 25, 23. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura y su altura de codo y medio. Y la cubrirás, ven eso, de oro puro. Es madera pero cubierta de oro puro. Y le harás una cornisa de oro alrededor. Habla de todos los utensilios. En el versículo 30 dice, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Es un lugar de comunión. Obvio, el pan habla de la palabra de Dios. Hay otros pasajes, no vamos a ver en este momento, pero hay otros pasajes que nos dan más detalles sobre este pan. Y eran 12 panes. Y cómo tenían que preparar, y los ingredientes y las medidas exactas para preparar este pan. Y es una cantidad bastante grande de pan que tenía que estar preparando los sacerdotes, ¿no? Entonces el pan habla de la palabra de Dios, pero una vez más es madera, mi humanidad, cubierto con el oro, la naturaleza divina de Dios. Y Dios formando su carácter en nuestra humanidad, en nuestra carne. Y era el lugar donde ponían los 12 panes, el pan de su presencia o pan de su rostro. Es un lugar donde el sacerdote comía delante del Señor. Y toma nota del número 12, porque el número 12 nos habla de orden divino. Nos habla de orden divino. Entonces, esta mesa representa orden divino. Este pan representa la enseñanza, revelación de la palabra de Dios, pero no cualquier palabra. Recuerden, maná caía en el desierto aún fuera del tabernáculo. Pero el agua en el lavacro también aquí adentro representa un nivel de la palabra, pero quiero decir que en el lugar santo, esta mesa del pan de proposición representa otro nivel de la palabra de Dios, una palabra más profunda que solo vamos a poder recibir, solo vamos a poder entender cuando tenemos la luz del Espíritu Santo brillando en nuestra vida, abriendo nuestros ojos. Es otra revelación, otro nivel de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, habla también de la comunión que debemos tener entre hermanos en la congregación, pero necesitamos sí o sí la luz del Espíritu Santo para poder ver este pan y comer este pan. Entonces, como les estaba diciendo, cuando estamos leyendo la palabra, cuando estamos estudiando la palabra, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder recibir esta palabra y entender la palabra. Entonces, come este pan en la presencia de Dios, es el pan de su presencia. Está hablando de una palabra viva. Está hablando de una palabra rema. ¿Ustedes han escuchado hablar de eso? Una palabra logos o una palabra rema. Logos es la palabra escrita. Todo es el logos de Dios. Pero ¿qué es la palabra viva, la palabra rema? Es justo este versículo que yo necesitaba aquel día, ¿no? Entonces la palabra es viva, ¿no? Trae vida.
porque habla directamente a mi situación y mi circunstancia. Esa es una palabra rema para nosotros. Todo es el logos. Pero tal vez este otro versículo es justo lo que voy a necesitar mañana o en la próxima semana. Va a ser una palabra rema. Entonces ahí nos damos cuenta y entendemos la necesidad de recibir tu palabra viva cada día. Seguir leyendo las Escrituras, estudiando cada día hasta que encuentres, wow, eso es la palabra que Dios tiene para mí hoy. Mañana va a tener otra palabra para mi vida, pero es la palabra que Él tiene para mi vida hoy. Y Él quiere hablarte cada día. Ahora entienden por qué es tan peligroso y triste también que cristianos solo quieren recibir una palabra el día domingo, una prédica el día domingo. De toda la semana, una prédica de, 15, 20 minutos, una prédica, y pensando que eso va a ser suficiente para sobrevivir toda la semana. Necesitamos un alimento de la palabra cada día. Cada día. Amén. Entonces, es un lugar de una palabra viva. Y tenemos que buscar esta porción de la palabra cada día de nuestras vidas. Amén. Entonces, tercer mueble en el lugar santo. Tercer mueble en el lugar santo. Toma nota del altar de incienso. El altar de incienso. Vamos a Éxodo 30. Toma nota de la referencia, eso vas a encontrar en Éxodo 30, los primeros 10 versículos. Éxodo 30, los primeros 10 versículos habla del altar de incienso. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. Ya hemos hablado en una lección sobre el incienso puro, que nuestra alabanza y adoración debe ser una adoración pura. Debemos siempre procurar tener un corazón puro, recto, limpio delante de nuestro Señor. Una de las cosas que sí, puede ser difícil para nosotros porque hay tantas cosas que quieren manchar nuestro corazón, pero no es imposible. Con la ayuda del Espíritu Santo, con el arrepentimiento, podemos estar caminando en una relación correcta con el Señor. Amén. Entonces, mira lo que dice. Dice, harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo, su anchura de 1 codo será cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte de sí mismo. Y lo cubrirás de oro puro. Toma nota de eso, una vez más, oro puro. Es hecho de madera cubierta de oro. Y toma nota, este altar de incienso es el último mueble antes de pasar por el velo y entrar en el lugar santísimo. El último mueble es el altar de incienso. Y este incienso tenía que ser quemado constantemente. ¿Qué es lo que representa? La adoración, la oración de los santos. En lugar de las altas alabanzas. Este incienso, que estaban quemando este incienso y subía y pasaba por el velo, entraba en el lugar santísimo, para que Dios podía disfrutar de este olor fragante. Y este olor es tu alabanza y tu adoración. Como cantamos, que disfrutes, Señor, de mi adoración. Ven, disfruta de mi adoración. ¿Qué estamos diciendo? Ese es incienso y quiero que sea una ofrenda placentera, que sea un olor fragante para ti, algo que tú puedes disfrutar. Por eso, en todas estas semanas, hablando una vez y otra vez, la alabanza no es para la persona, es para el Señor. Es para que Él pueda disfrutar. Él disfruta nuestra alabanza, nuestra adoración, las oraciones de los santos. Ese es el incienso. Entonces representa la adoración, representa la oración. Tenían que atender a la lámpara cada día. Este altar de incienso, entonces, es un estilo de vida de orar, de adorar, de alabar. No es para ciertos momentos ni ciertos días. La alabanza, la oración deben ser un estilo de vida. Algo constante en nuestras vidas. Amén. Entonces, para las personas que pueden llegar a este mueble del altar de incienso, les digo, la alabanza, la adoración, la oración, la intercesión se ha convertido en un estilo de vida para ellos. Es parte de ellos. Y aún en un servicio de alabanza y adoración, llegamos a este mueble, ese lugar de las altas alabanzas,
Hay alabanza y hay altas alabanzas. Es el lugar normalmente donde Dios suelta la palabra profética, donde desciende el espíritu de profecía en el lugar. Es justo en este mueble, justo antes de pasar por el velo y entrar en el lugar santísimo. Amén. Entonces este incienso habla de la alabanza, la adoración, la oración. Es el momento para dar esas palabras proféticas. Entonces es un incienso que estamos quemando para una ofrenda para el Señor. Y esta ofrenda es nuestra alabanza. Este es el lugar santo. En el lugar santísimo, el último lugar aquí, en el lugar santísimo, toma nota, ese es el lugar de la gloria de Dios, es el lugar del trono de Dios. Y vamos a ver dos muebles aquí. Vamos a ver el arca del pacto en dos muebles diferentes. Pero es el lugar del trono de Dios, es el lugar de la gloria de Dios. Es el lugar en el asiento de misericordia donde Él descendía en toda su gloria, en toda su presencia, hablaba a su pueblo. Entonces es el lugar, amén, donde queremos estar. Personalmente, queremos, porque el velo ha sido roto, tenemos acceso libre cada día. Personalmente quiero entrar en el lugar santísimo y obvio cuando estamos juntos como congregación queremos todos entrar en el lugar santísimo también. Es el lugar de la presencia de Dios, la gloria de Dios, con el peso de la gloria llena el lugar, ¿no? Y mientras estamos acercándonos a este lugar, en la alabanza puedes ver que es como que va aumentando, va creciendo el peso de la gloria en el lugar. Y llegamos al lugar santísimo, es ¡pum!, una explosión de la presencia y la gloria de Dios. Pero es el lugar de su trono, porque el asiento de misericordia habla de su trono. Y hemos visto que Jesús es alfa y omega, principio y fin. Y aún puedes ver eso en este tabernáculo porque ¿qué representaba el primer mueble aquí afuera? El sacrificio de Jesús en la cruz. El altar de bronce. El último mueble, este asiento de misericordia, habla del trono de Dios. Entonces, vemos que Él es alfa, Él es omega, Él es principio, Él es fin, ¿no? Entonces, todo apunta hacia Él en este tabernáculo. En realidad, todo está tratando de mostrarnos y hablarnos sobre el Hijo, sobre el Cordero, sobre el sacrificio de Jesús, en la cruz, también. Entonces, pero este lugar santísimo, es el lugar del trono de Dios, de la gloria de Dios, donde estamos siendo expuestos en su presencia. Y toma nota de este primer mueble. El arca del pacto, o la caja, toma nota de eso. El arca del pacto o de testimonio. Toma nota de la referencia donde encontramos eso en Éxodo 25, 10 a 16. Todos esos capítulos, si tú quieres empezar con todo el tiempo libre que debes tener, cuando tú quieres empezar con Éxodo 25 y empezar a leer esos capítulos, vas a ver más detalles. Yo estoy seguro que Dios te va a hablar, te va a mostrar aún muchas otras cosas que no vemos en la clase, porque es lo que hace Dios. Lo que compartimos también en los manuales en la clase es como un semillero, ¿no? Entonces, Dios siempre da un aumento. Siempre, ¿no? Entonces, tú puedes leer desde Éxodo 25, empezar a leer todos esos pasajes, pero aquí en Éxodo 25, versículo 10, el arca del testimonio. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, su altura de codo y medio. La cubrirás de oro puro, toma nota de eso, por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro y pondrás en sus 4 esquinas 2 anillos a un lado de ella, 2 anillos al otro lado. Harás unas barras de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y habla de las barras ahí, ¿no? Entonces, dice, y pondrás en el arca, versículo 16, pondrás en el arca del testimonio, el testimonio que yo te daré. Y si quieres tomar nota de eso, originalmente en el arca del pacto, en esta caja, en este arca encontramos varias cosas. El maná, había una urna de oro de maná que caía en el desierto y era la provisión para el pueblo de Israel. Eso representaba la provisión diaria para nuestras vidas.
Antes también había la vara de Aarón que reverdeció, y tienes que buscar este pasaje en esta historia en la palabra de Dios donde, Dios a través de esta señal muestra la autoridad que ha sido designada a Aarón como sacerdote, y Dios establece esta autoridad y delante de todo el pueblo. Entonces esta vara representa la elección y la autoridad del Señor. Y también había la ley, las tablas de la ley, que nos habla de la palabra de Dios. Algunas cosas que estaban en esta arca. Toma nota también, en el templo de Salomón, que es otra casa que viene después. Toma nota de esta referencia. En 1 de Reyes 8:9. 1 de Reyes 8, versículo 9. Toma nota de eso. Dios voy a leer lo que dice. En el arca, hemos visto que había tres cosas, pero aquí en este pasaje, en 1 de Reyes 8:9, dice, en el arca ninguna cosa había sino las dos tablas de piedra que ahí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Entonces en el templo de Salomón no había maná, no había la vara de Aarón, y hay razones por eso también, porque vemos en Apocalipsis 2, toma nota de esas referencias también, está aquí adelante, hablando de maná, en Apocalipsis 2:17, puedes tomar nota de esa referencia, hablando del maná, Apocalipsis 2:17, y en la vara, en la autoridad, en Apocalipsis 2:26, Apocalipsis 2:26, pero lo que vas a encontrar en estos pasajes es que ahora hay un maná escondido, dice la palabra, que está reservado para los valientes, está reservado para el remanente. Hay una vara de autoridad, pero también reservado para vencedores. Por favor. No, yo estaba pensando en eso, yo sé que ustedes no. Reservado para los vengadores, no, los vencedores. Una autoridad. Amén. Entonces, hay dos muebles aquí. Uno es el arca del testimonio, el arca del pacto, y toma nota, el último mueble es la tapa, que es el asiento de misericordia o propiciatorio. Y lees en el mismo capítulo Éxodo 25, toma nota de la referencia 17 a 22, pero Éxodo 25, 17 a 22. Y eso habla del asiento de misericordia, y dice, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y habla de los querubines. Hemos hablado sobre la revelación de los querubines en otro momento. Creo que en el manual de la gloria de Dios no hemos hablado los que estaban aquí. Amén. Pero ese lugar, ese asiento de misericordia representa el trono de Dios. Representa el trono de Dios. Ese lugar de la gloria de Dios. Ese lugar de la gloria de Dios y la presencia de Dios. Y ese es el lugar donde queremos estar. Amén. Entonces, vemos también que el asiento de misericordia es la tapa, entonces estaba encima del arca. Y es el lugar donde Dios se encuentra con nosotros, donde tenemos comunión con Él, donde escuchamos su palabra. Entonces, cuando tú necesitas escuchar la voz del Señor, tienes que tratar de entrar en el lugar santísimo para que tú puedas escuchar claramente su voz y recibir la dirección que tú necesitas para tu vida. Y tenemos que correr hacia aquel lugar. Amén. Mira lo que dice, toma nota de este pasaje en Hebreos 4. Hebreos 4, 14 a 16. Por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16, es la instrucción, subraya, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Y tenemos que, aun como cantamos, ¿no? Corremos hacia el asiento de misericordia, ese lugar donde queremos correr, ese lugar donde queremos estar. Entonces, es un viaje hacia la presencia de Dios y tenemos que pasar por cada uno de esos muebles. Y sucede en la congregación, en un servicio de adoración, queremos llegar a estar en el lugar santísimo. Puede suceder en nuestra casa, en nuestro tiempo personal con el Señor. Señor, quiero estar en tu presencia. Quiero estar en el lugar santísimo. Entonces es algo que podemos experimentar personalmente en nuestra casa o en cualquier lugar donde estamos, porque no se olviden, este velo que separaba el lugar santo y el lugar santísimo ha sido roto. Y habla la palabra y dice que este velo fue la carne de Jesús. Y creo que sabemos lo que pasó con su carne, con su cuerpo. Y a causa de eso, debido a eso, hay acceso libre a aquel lugar. En lo natural, antes solo el sumo sacerdote podía entrar una vez cada año al lugar santísimo. Entonces, qué privilegio tenemos nosotros. Acceso libre cada día. Si tú quieres estar en aquel lugar, puedes estar en aquel lugar. Entonces, este tabernáculo es un hermoso ejemplo, patrón, modelo de lo que hay en el cielo, es lo que nos dice en Hebreos, pero representa un viaje hacia la presencia de Dios. Entonces, en la alabanza y la adoración, queremos estar en su presencia, queremos que su gloria llene el lugar. Amén. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, por enseñarnos sobre este tabernáculo, por enseñarnos sobre este templo, Señor. Queremos ser el templo de tu Espíritu Santo. Queremos ser una habitación para ti, Señor, un lugar donde tú puedes morar, un lugar donde tú puedes habitar, un lugar donde tú puedes recostar tu cabeza, tu gobierno, tus principios, los principios de tu reino. Gracias, Jesús, por tu preciosa palabra que viene para abrir nuestros ojos. Abre nuestros ojos, lo que hace este candelabro de oro. Abre nuestros ojos espirituales, Señor Jesús, para que podamos ver la revelación de tus escrituras, la revelación de tu palabra. Llena, Señor, cada vida, cada corazón aquí esta noche con el espíritu de sabiduría, el espíritu de revelación sobre su vida, que pueden escuchar tu voz y ver la revelación que tú tienes guardada en tu palabra. En tu precioso nombre, Jesús, oramos. Amén.